Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a explicar el tema de centroide y momento de inercia de figuras compuestas. Aquí tenemos el ejercicio propuesto y se va a resolver de dos maneras, ¿no? Primero, la manera de la temática manual, ¿sí? El procedimiento manual, todo el cálculo, y luego nuestra respuesta vamos a comprobarlo con una plantilla en Excel, ¿sí? De centroide y momento de inercia. Se puede realizar una plantilla ya que este proceso se realiza con tablas, ¿no? Entonces todos los resultados se engloban en una tabla, es por ello que se puede utilizar el Excel. Bueno, aquí tenemos el ejercicio, ¿no? Y lo primero que debemos hacer es posicionar nuestro eje de coordenada. En este caso, lo más recomendable es utilizar en la coordenada inferior izquierda, en este punto, no en el punto más bajo, para que todos los números sean positivos. Bien, nosotros tenemos que dimensionar nuestra figura compuesta en figuras conocidas. En este caso he abordado lo que es el cuadrado, que es una figura, la figura número uno, y la figura número 2, que va a ser un triángulo, ¿verdad? Y para mejor detalle, lo he especificado en que cada figura se encuentre en un eje de coordenada, ¿sí? La figura cuadrada tiene como base 14 centímetros por dato y de altura también me dice que es 14. Igualmente el triángulo, ¿no? ¿Cuál es la base? Sería, si todo vale 21 menos 14, la diferencia me da 7. Y de altura sigue manteniéndose la misma altura del cuadrado. Ahí lo tengo. Mi figura número 2. Ahora, el objetivo va a ser completar esta tabla. ¿Y qué es lo que me pide? Uno, designe tus áreas, perdón, tus figuras, ya está, figura uno, figura 2. Luego determine el área de cada figura. Muy bien, me voy aquí, cálculo de áreas, A1, que es el área número uno. El área de un cuadrado es base por altura, ¿no? 14 centímetros por 14 centímetros, ahí me da el resultado. Luego, el área número 2, que es un triángulo rectángulo, lo cual su área es base por altura por 0,5. Sería base 7, altura 14 por 0,5. De esa manera, aquí tengo el resultado en centímetros cuadrados. Y ahí lo coloco. Primer área, ahí está el resultado. Segundo área, ahí está el resultado. Y el área lo especifico que va en centímetros cuadrados. Realizo la sumatoria de estas áreas y me da 245 centímetros cuadrados. Ok. Una vez determinada el área, la tabla me indica que tengo que determinar XO. Y XO es la distancia que hay desde el centroide de cada figura con el eje de coordenadas de que yo he asumido dónde está. Muy bien. Es eso, es la distancia. Muy bien, entonces yo indico que su centroide de la figura cuadrada por tabla es en el medio, ¿no? Tanto en horizontal como vertical. Entonces, la mitad de 14 es 7. Entonces, la distancia que hay desde el eje desde el centroide de la figura hasta el centroide, hasta el eje de coordenadas total es 7. Ahí está la distancia horizontal, 7. Esta es la figura número uno y lo coloco acá, 7. Luego me voy con la figura número 2. Su centroide de un triángulo rectángulo es, con respecto a 90 grados, un tercio de la base en este caso, ¿no? 7 entre 3, esto es lo que vale este pequeño pedacito. Pero XO es desde su centroide de la figura hasta llegar a las coordenadas. Entonces sería, hasta aquí hay 14. 14 más 7 entre 3 me da 16,33. Sí, lo puedes comprobar con tu calculadora. Muy bien. Y esto es con XO. Aquí se realiza la multiplicación horizontal, ¿no? Por filas, ¿sí? Que es el área por XO. Sería 196 por 7. Y ahí lo tengo, 1372. Y luego 49 por 16,33 que me da este resultado. Y luego sumo estos dos valores y me da 2172,17. Es netamente la suma vertical. Muy bien. Esto es con respecto a X. De la misma temática se realiza para Y. ¿Cuál es? Es del centroide de la figura hasta llegar a las coordenadas que yo he asignado, ¿no? Entonces, ¿cuánto es su centroide? Es la mitad del cuadrado. 14, la mitad es 7. La distancia que hay desde este centroide hasta llegar a las coordenadas vertical es 7. Ahí está. 7 de la figura número uno. Luego, de la figura número 2, yo tengo que es un tercio con respecto a 90 grados, que en este caso es la altura 14 entre 3. Ahí lo tengo, que vale esta pequeña distancia. Este valor me da 4,67. ¿En qué unidades? Centímetros. Ahí está.
Luego realizo la multiplicación de la fila, que es el área por YO, que sería 1372 por 7. Luego 800.17 por 4.67 me da 228.83. Realizo la sumatoria vertical y me da 1600.83. Aquí aplico sí una fórmula en la cual me da para hallar el centroide en X y el centroide en Y de los resultados que hemos obtenido, ¿no? Entonces yo realizo acá. Me indica la sumatoria del área por X, ahí está, el área por XO. Este valor, ahí lo coloco, ¿qué unidad es? Centímetros al cubo, entre la sumatoria de los áreas. Ahí lo tengo también, sumatoria de las áreas, 245. Realizo, ¿sí? La división y me da 8.87 ya. Pues no, aquí ya lo he redondeado. Igualmente para Y, ¿no? En este caso sería la sumatoria del área por YO. Ahí tengo la respuesta final. 1600.83 entre el área que es 245. Y ahí me da el centroide en el eje Y. Y de esta manera calculamos lo que es el centroide. Muy bien. Luego pasamos a lo que es el momento de inercia. En este caso yo indico que la tabla en este caso ya se extiende un poco más. ¿Sí? ¿Qué tengo? Figuras, ¿no? Esto ya lo he asignado desde el primer paso, figura 1, figura 2, ¿cuáles son? El área también ya es lo mismo, ¿sí? La sumatoria del área también es lo mismo. Y en este caso se le agrega lo que es dx. ¿Qué es dx? Esto viene por parte porque vamos a aplicar lo que es el teorema de Steiner. El teorema de Steiner me indica que la inercia total de la figura en X va a ser igual a la inercia de cada figura más el área por dy al cuadrado. Y la inercia en Y va a ser igual a la inercia de cada figura más el área por dx elevado al cuadrado. Eso es la fórmula que yo voy a aplicar al finalizar. ¿Sí? Entonces, yo tengo lo siguiente. Aquí es igual dx. Dx es igual a la diferencia de distancia entre el centroide con el centroide de cada pequeña figura. ¿Sí? El centroide de la figura total, que es 8.87, menos el centroide de cada pequeña figura, que ya lo he determinado, ¿sí? Que es 7. Entonces, es eso, es una distancia y es la diferencia. Entonces, yo aplico aquí, ¿no? Yo indico que el centroide de la figura total, que es X, 8.87, menos el centroide de la figura número 1, 7. 8.87 menos 7 me da 1.87. Luego lo aplico con la segunda figura. ¿Sí? Indico 8.87 menos 16.33 me queda menos 7.43. Y ojo aquí, a pesar de que te salga negativo, en la fórmula lo vas a elevar al cuadrado, o sea que no va a afectar, ¿no? Porque negativo elevado al cuadrado me va a dar positivo. Entonces no va a afectar si es negativo o positivo. Quédate con la idea de que es una distancia, ¿sí? Y entonces aquí me indica de que es el área multiplicado por dx elevado al cuadrado. O sea que aquí todos los valores van a ser positivos, ¿verdad? El área multiplicado por 1.87 elevado al cuadrado me da 685.39. Y así con la figura número 2 y lo sumo, ¿no? Que me da 3412.32. Ahí está, ahí lo tengo. Luego realizo la diferencia de y. ¿A qué es igual de y? Es igual a el centroide de la figura total, que ya lo hemos calculado, menos el centroide de cada pequeña figura, ¿sí? Entonces yo indico 6.53 menos 7 me da menos 0.47. A pesar de que salga negativo, igual lo vamos a elevar al cuadrado, no hay ningún problema. Luego, para la figura número 2, tengo 6.53 menos 4.67, me queda 1.86. Ya está, listo. Luego me indica que es el área por la multiplicación de dy elevado al cuadrado. Sería el área 196 por 0.47 elevado al cuadrado me da 43.30. Y así con la segunda, ¿no? 49 por 1.86 elevado al cuadrado, y ahí lo tengo. Y luego realizo la sumatoria. Y ahí está. Para el cálculo de la inercia en X y la inercia en Y de cada pequeña figura que es I-O, ¿sí? La inercia inicial, va a ser de la siguiente manera. Cálculo de la inercia para cada figura, ¿sí? Para la inercia número 1 y para la inercia de la figura número 2. Y así, si hubiese más figuras, pues se realiza lo mismo, ¿no? Inercia en 1, yo tengo que es un cuadrado, lo cual sus bases, bueno, sus distancias es lo mismo. Por lo tanto, la inercia en X y la inercia en Y va a ser lo mismo. Y es la base por la altura elevada al cubo entre 12. Esta es la fórmula para el cuadrado. Yo digo que la base es 14, la altura es 14, dividido entre 12 y me da el resultado.
Esto es para la figura número 1, tanto en X como Y. Así que yo lo coloco acá. 3201.33 y aquí también inercia en Y de la figura número 1. Para la figura número 2 igual la misma temática, inercia en 2. En este caso sus distancias son diferentes. Por lo tanto yo indico que la inercia en X es la base por la altura entre 36. La altura elevado al cubo entre 36. Ahí coloco, ¿no? Reemplazo. 7 base, altura 14 al cubo entre 36. Esto es para X. Y para Y se cambia, ¿no? Tendríamos que sería la base, que en este caso sería 14, por la altura, que sería en este caso 7 elevado al cubo, entre 36. Básicamente sería cambiar de perspectiva, ¿verdad? Primero un valor lo elevado al cuadrado y luego el otro valor. Sería 14 elevado multiplicado por 7 elevado al cubo entre 36. Y ahí me da el valor 133.39 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Entonces, reemplazo. Cuando vale en X, ahí está. Y cuando vale en Y, 133, aquí lo tengo, 133. Y lo reemplazo. Ahora, para calcular lo que es la inercia de la figura total, aplicó Steiner, ¿no? Que es igual a la sumatoria de la inercia inicial más, y miren esta característica, para calcular la inercia en X tengo que utilizar la diferencia en Y, y para calcular la inercia total en Y tengo que utilizar dx, ¿ok? Esa característica tiene. Entonces yo indico, ¿no? Que inercia en X es igual a la inercia inicial de todas las figuras, sería 3201.33 más 533.56, y este resultado lo sumo por el resultado que es el área por dy al cuadrado, que aquí lo tengo, el área por dy al cuadrado, que me da 212.82, ¿no? Aquí ya tengo el resultado final. Realizo la sumatoria de esos tres valores y me da 3.947.71 centímetros al cuadrado. Luego realizo para lo que es la inercia en y, que es igual a la inercia inicial. Yo tengo acá 3201.33 más 133.38 más el área por dx elevado al cuadrado, que es, aquí está, ¿no? X elevado al cuadrado. Es 3412.32. Y ahí está. Y este es el resultado de la inercia en X y la inercia en Y. Comprobándolo con la plantilla que tengo, yo indico lo siguiente. Me dirijo a lo que es la primera pestaña y le indico clic derecho, lo que es mover o copiar, y creo una copia y lo muevo al final, ¿ok? Y ahí va a ser. Este va a ser nuestro ejercicio E.8, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo solamente quiero la imagen de este ejemplo y digo lo siguiente. Bien, esta es la plantilla. Recuerda que en la primera pestaña este va a ser tu formato, tú nunca lo vas a modificar, tú vas a crear una copia y aquí recién vas a modificar de acuerdo a tu ejemplo. ¿Ok? Me indica R, que significa rectángulo cuadrado, T, que significa triángulo, C, que significa círculo. Las unidades van a estar en centímetros y los valores a completar van a estar en celestes. Muy bien. R, rectángulo, la primera figura, ¿cuánto es? En el cuadrado, ¿verdad? Base, 14, altura, 14. Muy bien. La segunda figura es un T, que significa triángulo. ¿Cuánto es la base? Dijimos que 7, ¿no? Porque es la diferencia entre 21 y 14. Y la altura se mantiene que es 14. A partir de aquí, una vez terminado lo que es colocar los datos que me da las distancias, voy a proceder a limpiar la plantilla, ¿sí? Esta plantilla tiene capacidad, bueno, mucha capacidad, dependiendo si tu ejercicio es más complicado, entonces vas a tener capaz que limpiar un poquito más, ¿no? Pero no toma mucho tiempo. En este caso, empezamos a realizar. Bien, ya hemos limpiado. Y indicamos, ¿no? Va a ser mi figura número 2. Listo. Entonces, ya hemos colocado la base, ya hemos colocado la altura. Nosotros vamos a colocar lo que es Y y X, ¿no? La diferencia que hay desde el centroide de la figura hasta llegar al eje de coordenadas que hemos especificado que vale, ¿sí? Entonces yo digo, en Y de la primera figura es un cuadrado, 14 entre 2, en Y sería 7. Y luego del triángulo sería 14 entre 3, ¿verdad? Sería 14 entre 3. Y ahí lo tengo. Luego en X sería lo que es la base, que es 14 entre 2, es 7. Y el triángulo sería 14 más lo que es la base, que es 7 entre 3. Este resultado me da 8.87. Y listo. Eso es todo. Eso es, y ya me está dando lo que es el centroide, tanto en vertical y el centroide en horizontal, que es X, ¿no?
Para el cálculo de momento de inercia, recuerda lo que indica la plantilla. Los valores a completar están en celestes. Por lo tanto, en cálculo de momento de inercia no están en celeste. Por lo tanto, no realizo ninguna modificación. Estos resultados ya están calculados así automáticamente. ¿Sí? Y bueno, eso es la plantilla. Es una buena herramienta. Yo lo utilizo constantemente. Recuerda que todo el material se encuentra en PDF aquí en el enlace de la descripción. Así que bueno, chicos, eso sería todo. Recuerden que el cálculo manual, nosotros siempre vamos a redondear a 2 decimales. A cambio, esta plantilla, bueno, no solo la plantilla, sino el Excel, que es una hoja de cálculo, va a trabajar con todos los decimales, ¿sí? A pesar de que aquí veamos dos decimales, va a trabajar con los, no sé, 10 o 12 decimales que tenga, ¿sí? Así que bueno, solamente esa pequeña observación. Pero bueno, los resultados son los mismos o semejantes dependiendo a cuántos decimales queremos trabajar nosotros. Generalmente son 2, nada más. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que hayas logrado comprender lo que es el cálculo de centro de inercia, tanto de manera manual como de manera en la plantilla. ¿Sí? Así que bueno, chicos, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense.